sábado, pero que en el calendario judío del siglo I tenía nombres diferentes, ritmos diferentes, y un peso que ninguno de los que los vivió pudo haber anticipado completamente. 72 horas que comenzaron en una mesa, con pan y vino y la traición ya presente en el cuarto, que continuaron en un jardín con una oración tan intensa que el sudor se mezcló con la sangre, que pasaron por una noche de juicios ilegales, por un amanecer de flagelación, por un mediodía de oscuridad, por una tarde de muerte, por un sábado de silencio absoluto, y que terminaron antes del amanecer del domingo en una tumba vacía que nadie había anticipado encontrar vacía. 72 horas que lo cambiaron todo. Hoy vamos a recorrer esas 72 horas hora por hora. No como un resumen teológico, no como una lista de eventos, como si estuviéramos ahí, con el olor del aceite de las lámparas en el aposento alto, con el frío del jardín de Getsemaní en la noche, con el sonido de los pasos de los soldados en las piedras del suelo, con el peso específico del silencio del sábado, y con el frío del amanecer del domingo antes de que el cielo comenzara a cambiar. ¿Qué sentían exactamente los que estaban ahí? ¿Qué pensaban los discípulos mientras caminaban al jardín después de la cena? ¿Qué vivió Pilato durante las horas del juicio? ¿Y qué ocurrió en ese espacio de 72 horas que hizo que 12 hombres aterrorizados se convirtieran en testigos que no pudieron callar? Quédate hasta el final, porque cada hora de esas 72 tiene algo que decirte que solo se ve cuando se recorre desde adentro. Antes de continuar, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Dios me sostuvo en mi tormenta. Ese comentario puede llegar a alguien que lo necesita hoy. Hazlo ahora, y luego sigue conmigo. Jueves. El comienzo. El 14 de Nisan del año 30 o del año 33 de la era común, dependiendo del cálculo que sigues. Un jueves de primavera en Jerusalén. La ciudad llena de peregrinos que habían llegado para la Pascua. El templo en su máxima actividad. Los mercados rebosantes. Y en algún lugar de la ciudad, en un aposento alto que alguien había preparado para ellos, Jesús y sus 12 discípulos se sentaron para la última cena juntos. El aposento alto. Ese espacio tiene una historia que pocos mencionan. El Evangelio de Marcos registra que cuando Jesús envió a 2 discípulos a preparar la sala, les dijo que encontrarían a un hombre llevando un cántaro de agua. Siguiéndolo llegarían a una casa, y le dirían al dueño que el maestro quería la sala grande para la Pascua. El dueño ya lo sabía. Ya la había preparado. En el Jerusalén del siglo I, un hombre llevando un cántaro de agua era una señal identificadora inusual porque cargar agua era tarea de mujeres. Un hombre con un cántaro era visible, reconocible, probablemente una señal prearreglada. Lo que eso sugiere es que Jesús había coordinado con anticipación, que había alguien en la ciudad que era parte de la red de apoyo de su ministerio y que había preparado ese espacio para este momento específico. El aposento grande, el anagaion en el griego, era probablemente el espacio de huéspedes en el piso superior de una casa de Jerusalén, el mismo tipo de espacio al que el Evangelio usa la palabra cataluma en el relato del nacimiento de Jesús en Belén. Un espacio amplio, con una mesa baja alrededor de la que los comensales se reclinaban en cojines o alfombras. Las lámparas de aceite encendidas. El olor del aceite y de la comida y del vino y de 13 cuerpos en un espacio cerrado después de un día largo. La cena de Pascua del judaísmo del siglo I seguía un orden litúrgico establecido que los estudiosos llaman el Seder, que en hebreo simplemente significa orden. Había preguntas y respuestas rituales, himnos del Ayel, 4 copas de vino con significados específicos, los alimentos simbólicos que recordaban el Éxodo. Y en algún momento de esa cena, Jesús hizo algo que transformó para siempre el significado del pan y del vino que se compartían. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y dijo algo que ninguno de sus oyentes podía haber anticipado en el contexto de una cena de Pascua: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y con la copa de vino,
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. 2000 años de teología no terminan de agotar lo que esas palabras contienen. Pero en ese momento, en ese cuarto, lo que los discípulos escucharon era aterrador en un sentido muy específico. Su maestro estaba hablando de su cuerpo siendo dado y de su sangre siendo derramada en el tiempo presente. No como una metáfora distante, como algo que estaba a punto de ocurrir. Y había algo más en el cuarto esa noche que hacía todo más pesado. Uno de vosotros me va a entregar. El texto de Juan registra el momento con una precisión que solo alguien que estuvo ahí podría haber retenido. Cada uno comenzó a preguntarse: ¿soy yo? Todos. No solo los que tenían mala conciencia. Todos. El texto de Marcos dice que comenzaron a entristecerse cada uno y a decirle uno por uno: «Soy yo». Esa respuesta colectiva de incertidumbre dice algo sobre el tipo de comunidad que era. No estaban seguros de sí mismos. Sabían lo que eran capaces de hacer. Y esa autoconciencia de la propia fragilidad, en el momento de mayor presión, produce exactamente el tipo de pregunta que cada uno hizo. Judas salió. El texto de Juan dice que era de noche. Esa frase, tan simple y tan poderosa, ha resonado en los lectores del Evangelio durante siglos. Era de noche cuando Judas salió a hacer lo que había decidido hacer. La oscuridad exterior como reflejo de algo que ya estaba oscuro mucho antes. Y entonces Jesús oró. La oración del capítulo 17 de Juan, que los teólogos llaman la oración sacerdotal, es posiblemente la oración más larga registrada de Jesús. Oró por sí mismo, por los 12, y por todos los que creerían a través de su testimonio, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti. La oración de unidad que 2000 años de historia de la Iglesia siguen intentando cumplir. Y luego caminaron al jardín. El Monte de los Olivos estaba al este de Jerusalén, al otro lado del Valle del Cedrón. El jardín de Getsemaní estaba al pie del monte, en un espacio con olivos viejos que todavía pueden verse hoy, aunque los que vemos no son los mismos que estaban ahí en el primer siglo. La palabra Getsemaní en hebreo significa literalmente prensa de aceite, lo que sugiere que era un huerto de olivos con una prensa para producir el aceite que era tan central en la vida del Mediterráneo antiguo. Era tarde. La noche de primavera en Jerusalén tiene ese frío específico que llega desde el desierto cuando el sol se pone, un frío húmedo que se mete bajo la ropa. Los discípulos estaban cansados, con el peso de la cena y del vino y de las horas largas. Y Jesús fue más adentro. Lo que ocurrió en el jardín esa noche es uno de los momentos más desconcertantes de toda la narrativa evangélica. El que en el Evangelio de Marcos había dormido en la popa del bote en plena tormenta sin perturbarse, el que había enfrentado a los fariseos con calma y a los mercaderes del templo con energía controlada, cayó sobre su rostro y oró con una angustia que los textos describen con vocabulario de extrema intensidad. Muy entristecido y angustiado. El texto griego usa las palabras ektambeistai y ademonein, que implican un estado de perturbación profunda, de horror casi, que era diferente de la angustia ordinaria. Era la angustia de alguien que ve con claridad lo que está a punto de venir y que siente el peso de eso en el cuerpo. El Evangelio de Lucas añade el detalle médico que mencionamos en otro video, un ángel que le fortaleció, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hematidrosis, el fenómeno médico donde el estrés extremo produce ruptura de los vasos capilares en las glándulas sudoríparas, mezclando sangre con el sudor. No es común. Es documentable. Y su presencia en ese huerto esa noche es la evidencia más concreta del estado físico en que estaba Jesús antes de que comenzaran las horas que siguieron. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. 3 veces dijo eso, con variaciones. Y 3 veces volvió a encontrar a los discípulos durmiendo. El texto de Marcos registra que les preguntó: ¿así que no pudisteis velar 1 hora conmigo? No con ira, con algo que era más parecido a la soledad. La soledad de Getsemaní. El hombre que sabía lo que venía, que había pedido que si era posible pasara esa copa,
que había recibido como respuesta el silencio del cielo y la fortaleza de seguir adelante, con sus discípulos más cercanos dormidos a metros de él. Es una de las imágenes más humanamente devastadoras de toda la narrativa. Y luego llegaron las antorchas. El Evangelio de Juan dice que llegó Judas con una cohorte romana y guardias de los principales sacerdotes. La palabra griega espeira que usa Juan para cohorte puede referirse a un destacamento completo de soldados romanos, que sería de varios cientos de hombres, o puede usarse de manera más general para un grupo de soldados. La combinación de guardias del templo con soldados romanos sugiere que tanto las autoridades judías como las romanas habían coordinado para el arresto. El beso. Ese gesto que en la cultura judía del siglo I era el saludo de un discípulo a su maestro, se convirtió en la señal convenida para identificar al objetivo. El mismo gesto de reverencia y afecto usado como herramienta de entrega. La ironía es demasiado densa para nombrarla completamente. Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo que guardara la espada. Y luego hizo lo último registrado como milagro antes de la crucifixión. Tocó la oreja de Malco y la sanó. Y todos huyeron. El Evangelio de Marcos incluye un detalle peculiar que solo aparece en él. Un joven que seguía a Jesús vestido solo con una sábana de lino, a quien quisieron agarrar y que huyó dejando la sábana y escapando desnudo. Los estudiosos han debatido durante siglos si ese joven era el propio Marcos describiendo su experiencia. Un detalle que ningún fabricador de la historia habría incluido porque no tiene función narrativa obvia. Es el tipo de detalle que surge de la memoria real. Viernes. El amanecer más oscuro. El proceso que siguió al arresto es uno de los más estudiados y más debatidos de la historia legal antigua. Jesús fue llevado primero ante Anás, el suegro del sumo sacerdote en funciones, Caifás. Eso viola el protocolo de que debía presentarse ante el sumo sacerdote directamente, pero Anás seguía siendo políticamente poderoso. El juicio ante Caifás, que ocurrió durante la noche, viola múltiples regulaciones del derecho judío del periodo. La Misna, el código de ley rabínica compilado en el siglo II pero que recoge tradiciones legales anteriores, establece que los juicios capitales no pueden realizarse de noche, que deben ocurrir durante el día y en el espacio oficial del Sanedrín, que no pueden completarse en un solo día, que la condena requiere testimonio consistente de al menos 2 testigos. Todos esos requisitos fueron violados en el proceso contra Jesús, lo que los sumos sacerdotes sabían y que explica la urgencia de completar todo antes de que la legalidad pudiera ser cuestionada. Los falsos testigos. El texto de Marcos dice que venían muchos y daban falso testimonio contra él, mas los testimonios no concordaban. En la ley judía, el testimonio de 2 testigos debía ser perfectamente consistente en los detalles para ser válido. El hecho de que los testimonios no concordaban hacía que el proceso no pudiera avanzar legalmente basándose en ellos. Y entonces Caifás le preguntó directamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús respondió, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Esas palabras, específicamente la referencia a Daniel capítulo 7 sobre el Hijo del Hombre viniendo en las nubes, era el lenguaje del juicio divino del mundo antiguo, que cualquier miembro del Sanedrín habría reconocido inmediatamente. Caifás rasgó sus vestiduras, el gesto del horror ritual ante la blasfemia. Y el resto del cuerpo comenzó a golpearle y a escupirle. Mientras eso ocurría, en el patio, Pedro negaba 3 veces, con 3 personas diferentes. Y el gallo, y la mirada. Ya sabemos ese relato. Pero en el contexto de esas 72 horas, lo que hace más pesado ese momento es la simultaneidad. Mientras Jesús era golpeado y escupido en el interior, Pedro lo negaba en el exterior. En el mismo momento, en el mismo edificio, al amanecer lo llevaron ante Pilato. Poncio Pilato era el prefecto romano de Judea desde el año 26 al 36 de la era común. Su carácter es descrito en fuentes independientes, Flavio Josefo y el filósofo judío Filón de Alejandría, como despótico,
corrupto y propenso a la violencia. Y sin embargo, el proceso de los evangelios muestra a un Pilato que repetidamente intentó soltar a Jesús. Contradiction? No necesariamente. Las motivaciones de Pilato eran políticas, no morales. Ejecutar a alguien que la multitud percibía como popular durante la temporada más inestable del año, la Pascua, cuando la tensión entre la población judía y la ocupación romana estaba en su punto más alto, era un riesgo político que Pilato quería evitar. No hallo en él ningún delito. Lo dijo 3 veces, según los evangelios. Y 3 veces la presión de los líderes religiosos y de la multitud lo empujó en la dirección contraria. La famosa escena del lavado de manos no es un detalle inventado. Era un gesto de desasociación moral conocido en la cultura judía del periodo. Pilato usó el lenguaje y el gesto de una tradición que no era la suya para declarar que lo que estaba a punto de ordenar no era responsabilidad suya. La flagelación. Este es el aspecto de la crucifixión que raramente se describe con la precisión que merece para entender el estado físico de Jesús antes de que llegara al Gólgota. La flagelación romana, el verberatio, era realizada con un instrumento llamado flagrum, un látigo de múltiples correas con fragmentos de hueso o metal en los extremos diseñados para lacerar la piel. El número de golpes no estaba limitado en el sistema romano a 39 como en el sistema judío. El texto de Marcos no da un número, pero la descripción médica de lo que produce el flagrum romano en el cuerpo humano incluye la laceración de la piel hasta los músculos en los casos más severos, pérdida significativa de sangre y un estado de debilidad extrema. Ese estado físico explica el detalle que los evangelios registran sobre el camino al Gólgota. Jesús no pudo cargar su propia cruz. El texto de Marcos dice que requisaron a un hombre, Simón de Cirene, para que la cargara. Los soldados romanos tenían el derecho legal de requerir a cualquier civil para cargar una carga hasta 1 kilómetro. Simón de Cirene estaba llegando del campo cuando lo requisaron. Que los soldados necesitaran requerir a alguien más para cargar la cruz indica que el estado físico de Jesús en ese punto ya no le permitía hacerlo. La crucifixión. La historia, los detalles físicos, las 7 palabras, el centurión. Los hemos recorrido en otros videos con el detalle que merecen. Lo que importa en el contexto de estas 72 horas es el tiempo, 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y la oscuridad que cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 horas de oscuridad que todos los sinópticos registran y que los investigadores han estudiado en diferentes contextos. Consum adoes. Y exhaló. El sábado. El día más silencioso. Ya lo hemos recorrido en detalle en otro video de este canal. Lo que importa en el contexto de las 72 horas es lo que representó como unidad de tiempo dentro de la secuencia. El silencio obligatorio entre la muerte y lo que vendría. El tiempo donde nada podía hacerse y nadie entendía lo que significaba lo que había ocurrido. Los sacerdotes que fueron a Pilato ese sábado. Los discípulos encerrados. Las mujeres preparando las especias. Los guardias en el sepulcro. 4 grupos de personas, en 4 situaciones diferentes, todos esperando algo diferente o sin saber qué esperar. Y en el centro de todo ese silencio, una tumba sellada y vigilada. Y luego el domingo, el primer día de la semana. El Evangelio de Marcos dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo cuando pasó el sábado. Salieron muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Iban preguntándose entre ellas quién les removería la piedra. Ese detalle, que iban preguntándose quién les removería la piedra y que sin embargo fueron, es uno de los más humanamente coherentes de toda la narrativa. No tenían respuesta. No tenían un plan para ese problema. Pero fueron de todas formas. Porque el amor que las llevaba no calculaba obstáculos. El amor que va aunque no sepa cómo resolver lo que va a encontrar. Y la piedra ya estaba removida. Lo que siguió, la tumba vacía, los ángeles, la carrera de Pedro y Juan, la permanencia de María Magdalena llorando,
El reconocimiento en el nombre pronunciado de una manera inconfundible, ya lo hemos recorrido con el detalle que merece. Lo que importa en el contexto de las 72 horas es lo que esas horas significan como unidad completa. Desde la mesa del jueves hasta el jardín del domingo son 72 horas. Exactamente. El periodo que en el pensamiento judío del siglo I marcaba la frontera entre lo que podía deshacerse y lo que era definitivo. 3 días era el tiempo después del cual un cuerpo en el mundo antiguo sin refrigeración comenzaba a mostrar signos inequívocos de descomposición, lo que lo hacía definitivamente muerto en cualquier sentido reconocible. El que fue a la tumba el tercer día no encontró un cuerpo en proceso de descomposición. Encontró vendas de lino en el suelo y un sudario doblado y puesto aparte. Las 72 horas que nadie pudo haber escrito como historia si hubieran sido inventadas. Porque nadie que inventara una historia de poder elegiría que el héroe fuera arrestado, juzgado ilegalmente, flagelado, crucificado y enterrado. Nadie que fabricara un mito de victoria elegiría que los seguidores huyeran, negaran, se encerraran con miedo. Nadie que diseñara una narrativa de éxito añadiría el sábado de silencio absoluto donde no hay esperanza visible. A menos que fuera verdad. A menos que el que cuenta la historia no tuviera la opción de omitir nada porque todo eso ocurrió y había testigos vivos que lo sabían. Las 72 horas más documentadas, más estudiadas, más debatidas y más transformadoras de la historia humana. Que comenzaron en una mesa con pan y vino. Que pasaron por un jardín con una oración que mezcló el sudor con la sangre. Que vivieron la traición más famosa, los juicios más ilegales, la ejecución más pública y el silencio más largo, y que terminaron en una tumba vacía con el único testigo que quedaba llorando afuera y escuchando su nombre pronunciado de la única manera en que ese nombre podía pronunciarse. 72 horas que siguen cambiando vidas 2000 años después, incluyendo la tuya. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo. Suscríbete para que sigamos juntos. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Dios me sostuvo en mi tormenta. O lo que sea que sientas. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. De todas las horas de esas 72, la última cena, el jardín, los juicios nocturnos, la flagelación, la crucifixión, el sábado de silencio, el amanecer del domingo, ¿cuál fue el momento que más te llegó al corazón? ¿Y hay algo en esas 72 horas que cambió algo en la manera en que entiendes quién fue Jesús? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.